Shalom, shalom. Nuestro estudio de semana lo encontramos en la Parashá Bo, que significa ven, y se localiza en el libro de Shemó, a partir del capítulo 10, verso 1, al capítulo 13, verso 16. En este estudio podemos ver las últimas 3 plagas enviadas a Egipto, una oscuridad tangible en todo Egipto. Los primogénitos son eliminados, se establece el calendario lunar, el pueblo de Israel es instruido para el sacrificio pascual. Los marcos de las puertas de las viviendas de Israel tenían que ser marcadas con sangre de este sacrificio. La carne de este sacrificio debería de ser comida esa misma noche. La muerte del primogénito del faraón obliga al faraón a dejarlo salir de Egipto. Al salir el pueblo de Israel, los egipcios les dan oro, plata y ropas, entre otros hechos más. Ven al faraón. Podemos leer en este estudio que Hashem le dice, ven al faraón, no le dice, ve al faraón. Esto nos enseña que Hashem siempre nos acompaña en todo momento. Los comentaristas nos mencionan que en este texto Hashem le dice a Moshe, ven conmigo y no ve solo. Hashem acompañaría a Moshe ante el faraón para que él no lo enfrentara solo, sino que él fuera respaldado por el Eterno. De aquí aprendemos que para enfrentar las cosas difíciles siempre estará la presencia del Eterno con nosotros. Esto nos permite no solo ver las tormentas a lo lejos, sino entrar al problema y confrontarlo para terminar y darle solución definitiva. Pero siempre de la mano de Hashem, que es quien Él peleará nuestras batallas, y dependiendo de nuestros méritos, el actuar en cada situación en que nosotros nos encontremos. Como nos lo dice el rabino Shaulo en 2 de Corintios 4, 8 al 9. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos han destruido. Las 3 plagas. Estas últimas 3 plagas representan la oscuridad y lo más oscuro que se encuentra en nosotros. Y solo lo podemos vencer al estar conectados con el Eterno. De otra forma, no podemos hacerlos. Las langostas vinieron a destruir el mundo vegetal. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que vinieron a cortar el poder, la fuerza del faraón. También en la raíz espiritual se nos enseña que las langostas representan las dudas, la incertidumbre, los miedos, los temores, que debilitan el sistema inmune del cuerpo humano. La oscuridad representa a la persona que está alejada de la luz del Creador. Viene a quitar la luz. El quitar la luz es no tener el conocimiento de la Torá. Así que para poder eliminar esa oscuridad de nuestra vida, necesitamos estar llenos de Torá para poder caminar en iluminación en nuestra vida cotidiana. Es por eso que los egipcios no podían moverse por esta oscuridad tan densa, pero los del pueblo hebreo sí podían moverse y a donde ellos quisieran ir, ya que a su alrededor estaba esa luz que iluminaba donde ellos se movían. Recordemos que si no creamos ese recipiente digno a partir del esfuerzo para recibir la luz, no hay manera de poder tener contacto con el Eterno y contener esa presencia divina, esa luz que emana de su poder. Muerte de los primogénitos. Esta última plaga es el golpe final al faraón, con la muerte de su primogénito, y de esta forma deja libre al pueblo hebreo para después de 40 días recibir la Torá en el monte Sinaí. Los primogénitos judíos fueron salvados por haber sido consagrados a Hashem. Como nos los menciona la Torá, santifícame cada primogénito, el primero de cada matriz entre los hijos de Israel, del hombre y de la bestia, mío es. Pero la manera de protegerse fue por medio de la marca de sangre del cordero en los marcos de las puertas de las casas. Pero la marca los protegía si estaban dentro de las casas. Si un primogénito estaba afuera, este perecía, no era protegido. De igual forma, en este tiempo, si nosotros permanecemos dentro de la presencia de Hashem, permaneceremos a salvo. Pero si estamos fuera, somos vulnerables y podemos perecer. La libertad de Egipto. ¿Cuál es la verdadera libertad?
No porque hayamos salido de Egipto estamos libres. Tenemos que trabajar constantemente en ser libres. Que nada ni nadie nos quite la paz, nos quite esa relación con Hashem. Es saber que todo lo que nos sucede viene del Eterno y no quejarnos. Es hacer aquello para lo que fuimos creados, para dar, para compartir, para amar y servir a los demás. En resumen, es apegarnos a la Torá. Recordemos que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. El Éxodo demostró a Hashem que posee un absoluto control de la naturaleza y que nadie ni nada puede frustrar su voluntad. Después de la salida de Israel de Egipto, se formaron dos grupos. Unos que estaban de acuerdo con las cosas de Hashem, que el líder hacía, y otros que no estaban de acuerdo. Este mensaje es de suma importancia, porque también nosotros estamos divididos en dos grupos. Hay un grupo interesado en avanzar, en cumplir la Torá, en estudiarla, en dejarle al líder que nos guíe, y un segundo grupo que no está tan interesado en seguir ese liderazgo y piensa en pasar la vida cómodamente, sin ganas de avanzar y seguir disfrutando de todos los placeres del mundo. El nivel de nuestro pueblo sería muy diferente si dejáramos que el primer grupo fuera el que liderara, ya que si dejamos al segundo grupo que llevara las riendas, nos llevaría al fracaso. Este mensaje lo transmite nuestra Torá de una forma muy sutil, casi imperceptible. Es importante saber que ambos grupos son imprescindibles. A veces la Torá usa términos como Am Israel o como Bené Israel. Am Israel significa el pueblo de Israel, integrado por aquellos que representan la parte más sencilla del pueblo en general, pues su sencillez radica en que los lazos con la fe no son muy firmes. Pero cuando la Torá dice Bené Israel, se refiere a los creyentes en ella, a los temerosos de la palabra de Hashem, aquellos que están interesados en que el líder conduzca con integridad y correctamente para seguir avanzando conforme a la voluntad de Hashem. Sin el conocimiento de esta ligera diferencia entre Ami y Bené, no entenderíamos los versículos de la Torá. Por eso ahora que ya lo sabemos, analicemos unos cuantos y veremos cómo coincide todo perfectamente. La Torá nos indica los únicos que rezaban para la redención, para la liberación del yugo egipcio, eran los Bené Israel. Y así también está escrito, y vio Hashem a Bené Israel. Por eso Hashem le dijo a Moshe en la zarza, que había escuchado los pedidos de Bené Israel, y por el mérito de la tefilá hecha por los Bené Israel, fuera a liberar a todos, tanto a los Bené como a los de Am Israel. Fue entonces cuando Moshe temió, ya que él no sabía cómo iba a lograr que los dos grupos creyeran en sus palabras. Por eso Hashem le dio las herramientas necesarias para que los convenciera. A los Bené Israel les diría Pakot Pakadi, los recordaré, que era la señal secreta que les había dicho Jacob a sus hijos antes de morir, que el Redentor de Israel cuando llegara el día diría, ciertamente los recordaré. Este secreto solo lo sabía una élite del pueblo de Israel. Por eso Hashem le dio una herramienta básica para convencer a los Bené Israel de que él era quien los iba a liberar. Moshe aprendió a hablarles según su nivel, como verdaderos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero a los de Am Israel, quienes todavía no entendían la importancia de la libertad, a quienes no les era muy importante saber que eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, Hashem le dijo a Moshe que los convenciera con milagros, como lanzando su bastón para que se convirtiera en serpiente, convirtiendo el agua en sangre, ingresando su mano en sus ropas y sacándola con lepra. De esta manera Moshe pudo convencer a los de Am Israel. Cuando llegó el momento de la salida, los de Am Israel salieron tan rápidamente que no les dio tiempo a que sus masas fermentaran. Pero es muy importante hacer hincapié en que solamente a los de Am Israel no les dio tiempo, porque no creían que serían redimidos algún día.
Pero a los Bené Israel, que sí estaban seguros de que iban a ser liberados, no les pasó eso, sino que por lo contrario, ellos fueron los que todo el tiempo trataban de convencerlos a que lo siguieran. Es decir, que cuando llevaban el liderazgo los de Bené Israel, las consecuencias fueron totalmente positivas, ya que recibimos la redención y milagros y muchas otras bendiciones. Por otro lado, cuando entraron al desierto, los de Am Israel fueron los que empezaron a quejarse de las condiciones de vida, de la falta de agua, tal y como está escrito. Y se quejaron los de Ami a Moshe diciendo: ¿qué beberemos? Después se quejaron por la comida, por el cansancio que tenían, por el calor del desierto, y desafortunadamente con tantos quejidos, ellos fueron los que contagiaron a los Bené Israel, y se quejaron todos los Bené Israel a Moshe y Aarón en el desierto. ¿Cuál fue la consecuencia de que Am Israel llevara las riendas? Una guerra muy sangrienta donde murieron muchos judíos al luchar contra Amalek. Después de todo esto, los Bené Israel despertaron y entendieron que ellos eran los que debían llevar el liderazgo. Y fue entonces cuando convencieron los de Am Israel de recibir la Torá, tal y como está escrito, y acampó a Israel frente al monte. Se refiere a los Bené Israel, ya que los de Am Israel se quedaron rezagados. Y recién antes de entregar la Torá fue cuando Moshe los trajo a las faldas del monte, después de haber dialogado con ellos, tal y como dice el versículo. Entonces sacó Moshe del campamento a los de Ami al encuentro de Hashem, y se pararon al pie del monte, mientras que los Bené Israel ya estaban ahí mucho antes, esperando a que Am Israel llegara para que el líder empezara a dar las instrucciones. Y es como consecuencia de este liderazgo asumido por los Bené Israel que recibimos lo más preciado que puede existir, la Torá. La Torá nos relata que 40 días más tarde vieron los de Ami que Moshe tardaba en descender del monte, y fue cuando otra vez los de Am Israel empezaron a quejarse, exigieron un becerro de oro, y otra vez los Bené Israel se dejaron llevar, desafortunadamente tal y como está escrito, y se despojaron los Bené Israel de sus adornos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron muy nefastas para todos en general. Por ejemplo, se rompieron las primeras tablas de la ley. Podemos ver claramente que el destino de todos depende única y exclusivamente de hacer la voluntad de Hashem. Si sus líderes son Bené Israel, como Moshe, las consecuencias siempre serán positivas. Pero cuando los líderes son Am Israel y van en contra de la voluntad de Hashem, entonces sucede lo contrario. Es importante destacar que no somos dos grupos, sino hay algunos dentro de nosotros que no dejan a los líderes hacer la voluntad de Hashem. Se la pasan jugando, quieren que termine el estudio temprano, no quieren estudios ni participar, pero hay algunos que sí desean escuchar, participar y seguir las instrucciones para progresar constantemente. En toda familia hay quien está interesado en los asuntos de Hashem y hay quienes no. Debemos saber, aunque haya cosas que no entendamos completamente, que hay que escuchar a ese familiar temeroso de Hashem, escuchar sus ideas, sus consejos, porque Él será quien nos lleve a un camino bueno, a una vida llena de bendiciones. Y así todos nosotros, Bené Israel, seremos los que guiemos y no los guiados. Nuestro Mashiach Yeshua nos hace saber en Mateo 13, versículo 26 al 30, lo siguiente: cuando el trigo creció y se formó, la espiga apareció, también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo: ¿algún enemigo ha hecho esto? Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recoger que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla,
y que después guarden el trigo en mi granero. Es necesario que esto pase, que el trigo y la mala hierba crezcan juntos, en las familias, en la comunidad. Al final cada uno tendrá su destino. El trigo y la cizaña son aparentemente iguales, los dos crecen juntos, dan espiga, pero la diferencia entre ellos es que el trigo, su espiga está pesada de grano y tiende a doblarse, y la cizaña no da grano y su espiga permanece erguida. Al igual nosotros, existen personas que se doblegan ante el Creador del universo y otras que aparentemente están en las cosas de Hashem, pero siguen erguidas, sin doblar, y darle la honra al que nos ha criado y nos ha dado todo. Como reflexión, a un chico temeroso de Hashem le presentaron una muchacha que no era observante y empezaron a salir. Una vez los vieron caminando juntos y le dijeron al chico: esa muchacha no es para ti. Y él le respondió: no se preocupen, que en una semana la verán con falda larga. No se completó la semana cuando vieron al chico sin kipá. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes, que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz.